Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Sociales Humanas, carrera de Trabajo Social. En el presente video vamos a hablar sobre los derechos económicos, sociales y culturales en un mundo globalizado. Nuestro grupo está conformado por Michelle Ortiz, Mirka Ortiz y Jocelyn Pimentel. Para empezar, ¿qué es la globalización? La globalización es un proceso amplio, contradictorio, complejo, heterogéneo y profundo de cambio en las relaciones entre sociedades, naciones y culturas que han generado una dinámica de interdependencia en las esferas económicas, políticas y culturales. La globalización puede ser descrita como cada vez mayor integración económica y social de todos los países del mundo, consistiendo en la incorporación de todas las sociedades internacionales a un único mercado capitalista mundial. No importa qué definición decidamos adoptar, hoy en día la globalización tiene una influencia en prácticamente todas las principales facetas de la vida y en la organización social. Globalización y derechos humanos. Pese a que la globalización ha traído señales que caracterizan a las sociedades más modernas como la integración, la facilidad de las comunicaciones, el libre movimiento de mercancías o la extensión de los derechos humanos, este fenómeno de la globalización ha ocasionado un impedimento en la posibilidad y probabilidad de una promoción más decidida y efectiva de los derechos humanos a nivel mundial, ya que privilegia solo a una pequeña parte de la sociedad. Efectos negativos de la globalización para el cumplimiento de los DESC. Los efectos de vivir bajo un mundo globalizado han incrementado constantemente los niveles de desempleo, pobreza y marginalidad en países como América Latina, África y Asia. La globalización es la totalización del sistema capitalista en el mundo. Otro de los efectos que trajo consigo es la desterritorialización con la pérdida de identidad, ya que ésta se vuelve volátil, indefinida e incierta. También constituye la integración internacional y la desintegración nacional con la consecuente pérdida de las fronteras en el quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la economía, la información, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la sociedad civil, creando así la aldea global para el saqueo global. Consecuencias de la globalización. En resumen, el proceso de globalización trae como consecuencias lo siguiente. 1. Destrucción de la economía. Pues si la economía es la acción humana destinada a establecer las bases materiales de la vida física y cultural de todos los seres humanos en el mundo, la globalización es el sistema más ineficaz de la historia humana para hacerlo. 2. Destrucción de la naturaleza. Tanto el clima como el agotamiento de recursos naturales están siendo explotados y destruidos por este sistema. 3. Destrucción social. Esto es la extensión de las relaciones directas e indirectas capital-trabajo, que afectan cada vez más a grupos sociales en todo el mundo. De este modo, el capitalismo agudiza los conflictos y los utiliza para construir su organización del trabajo y sus estrategias de absorción sobre el producto. 4. Destrucción cultural. Lamentablemente, hoy también la educación se la hace en función del capitalismo. Por otra parte, la globalización impide la aplicación de los DES por la siguiente razón, y es que los estados no cubren explícitamente a otros agentes importantes como son las empresas públicas y especialmente privadas, instituciones en donde se da la mayor parte de la globalización y explotación e incumplimiento de los derechos manifestados en los organismos de protección. Los derechos económicos, sociales y culturales constituyen un todo indivisible e interdependiente con los derechos civiles y políticos. Sin embargo, se reconoce que el ejercicio de los primeros difícilmente puede ser automático y que exige esfuerzos económicos y políticos importantes, que garantice su concreción progresiva. La exigibilidad de estos derechos no tienen hasta ahora incentivos claros, ni existen métodos que garanticen su aplicación del todo. Alternativas para el cumplimiento de los DESC. Entre las alternativas que permiten el cumplimiento de los DESC se encuentran las siguientes. 1. Las políticas de Estado en DESC. Aquí es necesario elaborar e implementar políticas de Estado en DESC con la participación de los sectores involucrados. 2. Concertación y diálogo. Aquí es necesario crear espacios permanentes de concertación y diálogo entre trabajadores, empresarios y gobierno. 3. Principios y valores. Aquí es necesario rescatar los principios y valores originales de nuestra sociedad: el hombre, la familia, la comunidad, la cooperación, la solidaridad, el trabajo, la libertad, la justicia, la ética y la moral. 4. Difusión de leyes.
Aquí es necesario crear comunicación y difusión de leyes, convenios sobre los DESC y educación. 5. Educación. Esto es fundamental en la solución de los desafíos políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Pero qué son los derechos económicos, sociales y culturales? Principios fundamentales de los DESC. Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida digna y en libertad, y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. ¿Cuáles son los principios fundamentales relativos a los DESC? El PIDESC esboza una serie de principios importantes para la realización de los DESC, que a menudo están incluidos también en otros tratados relacionados con los DESC. Bajo el PIDESC, un Estado tiene la obligación de tomar medidas progresivas con el máximo de sus recursos disponibles hacia la plena realización de los DESC. En concreto, un Estado tiene las siguientes obligaciones. En primer lugar, respetar los DESC, abstenerse de violarlos. Por otra parte, proteger los DESC, impedir que otro los viole. Por otra parte, también se encuentra cumplir con los DESC. Aquí se deben tomar las medidas necesarias para hacerlos efectivos, como aprobar la legislación, disponer partidas presupuestarias y otros procesos administrativos. Por último, buscar y proporcionar asistencia y cooperación internacional en la realización de los DESC. Los Estados deben evitar la discriminación en el acceso a los DESC, basada en motivos específicos en el PIDEX, incluyendo la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política y de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica y el nacimiento. En su trabajo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha identificado motivos adicionales para prohibir la discriminación, como la discapacidad, la edad, la nacionalidad, el estado civil y la situación familiar y la orientación sexual. ¿Por qué son importantes los DESC? La articulación de los DESC en el derecho internacional se produjo tras años de demandas de estos derechos básicos en todo el mundo, y refleja la preocupación por la vida de todas las personas, en particular las más vulnerables, tal como aparece expresado en numerosas tradiciones filosóficas, religiosas y demás. En una era de creciente globalización económica y desigualdad dentro y entre los estados, existe una urgente necesidad para que los grupos de base, las ONG, los académicos y otras organizaciones y personas se unan a reconocer las conexiones existentes entre luchas continuas y localizadas, y para realizar en las prácticas los derechos humanos para todas las personas. Al plantear los casos y los patrones de la pobreza y la privación como violaciones de los DES, en lugar de meras circunstancias desafortunadas y fuera del control humano, o como resultado de carencias individuales, se le impone la obligación al Estado, y cada vez más a las empresas y otros actores no estatales, de prevenir y reparar estas situaciones. El trabajo social y el fenómeno de la globalización. Acciones que debe asumir el trabajador social ante la globalización. La globalización ha hecho que el trabajo social se plantee nuevos desafíos, metas y objetivos en este mundo que día a día comienza a ser cada vez más globalizado y competitivo. Pero, ¿qué acciones exactamente debe asumir el trabajador social ante el fenómeno de la globalización? En primer lugar, debe tener una creciente inversión en la generación de conocimientos sobre materias como economía, tecnología y comportamientos sociales que deben facilitar la intervención. Por otra parte, los profesionales de trabajo social deben salir de las aulas más preparados y capacitados. También, que tengan un amplio y vasto conocimiento de la realidad mundial y global. Por último, también que el trabajador social aumente su conocimiento de la realidad social mediante la investigación, para tratar de modificar las prácticas sociales que crean la desigualdad e injusticia social. El rol del trabajador social. Los DES no pueden separarse de la teoría, los valores, la ética y la práctica del trabajo social. El profesional del trabajo social busca conocer la realidad social para construir proyectos e intervenciones de transformación que pretendan una mayor justicia social, igualdad de oportunidades y, en definitiva, un mayor bienestar humano. Entre los roles principales del trabajo social está facilitar la inclusión de las poblaciones socialmente marginadas, excluidas y desposeídas, promover el cambio, el desarrollo, la cohesión social y, sobre todo, el bienestar social. También fomentar el eje indispensable en su quehacer profesional en la promoción de los derechos humanos.
tratar de borrar y eliminar aquellas barreras, inequidades e injusticias que existen dentro del seno social y buscar alcanzar condiciones de vida más dignas. La intervención social en la globalización. La intervención social en la globalización busca el desarrollo en personas, grupos y comunidades para mejorar su realidad social. También hacen utilización de recursos materiales o profesionales y a través de la promoción de una mejor calidad de vida. El trabajo social, al intentar solventar necesidades humanas básicas, facilita el acceso a los recursos sociales y a la igualdad de oportunidades, sin dejar de lado el cambio de conciencia hacia la no discriminación y exclusión social. El trabajador social busca el desarrollo en personas, grupos y comunidades para mejorar su realidad social haciendo utilización de recursos y herramientas necesarias, por lo cual también toman acciones como la orientación y acompañamiento. En esto busca mejorar los sistemas de protección social para que las personas puedan vivir en ambientes sociales con confianza, con seguridad, con dignidad y con la plena realización de sus derechos. Por otra parte, también impulsan la mirada crítica y reflexiva. Aquí deberán diagnosticar y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la autoestima, fomentar el empoderamiento y la seguridad en la toma de decisiones para que la sociedad no termine marcando su futuro con la impunidad. Por último, los trabajadores sociales son agentes de cambio y promotores de igualdad. Para esto deben evitar que cierto tipo de políticas globales se formulen y se apliquen irracionalmente y que se prevengan las nefastas consecuencias futuras que éstas pudieran tener para la población. En conclusión, podemos decir que el trabajo social es una profesión de intervención y una disciplina académica que promueve el desarrollo social, el cambio social, la cohesión social, el empoderamiento, la promoción, los principios de justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad. También, el trabajador social como profesional centra sus esfuerzos en empoderar a individuos, grupos y comunidades para un mejor desarrollo en su bienestar social y también busca la promoción de los test, ya que es importante en la vida de toda la sociedad. También es importante considerar y tener en cuenta que tanto los profesionales como los estudiantes de trabajo social deben generar respuesta a los nuevos problemas y desafíos que atañen el mundo actual en que estamos viviendo y ha traído consigo la globalización. Es por esto que debemos crear nuevas estrategias de intervención social. Gracias por la atención.